porque creo que existen determinados derechos de los ciudadanos, en tanto que usuarios de los medios de comunicación, en tanto que receptores de los mensajes que los medios de comunicación difunden y en tanto también que eventual objeto de atención por parte de esos medios, que son especialmente privativos de los medios públicos y, por lo tanto, son un indicador de hasta qué punto los medios públicos cumplen o no verdaderamente su función. Yo creo que hay mucha gente que con una visión un poco, digo alicorta por no decir gallinácea, ¿no?, de los medios de comunicación públicos, van en contra de los medios de comunicación públicos. Es decir, yo creo que algunos planteamientos cortoplacistas para asegurar un lugar en el sol a los medios públicos, al final van a acabar deslegitimando a los medios públicos, van a acabar oscureciendo su función diferencial y, por lo tanto, creo que al final, entre algunos de los que promueven o gestionan los medios públicos, se encuentran, desgraciadamente, no voy a decir que los principales enemigos, pero seguramente los principales agentes que van a perjudicar o que pueden perjudicar el futuro de los medios públicos. Hemos sido la mercancía que se ha vendido y todavía somos la mercancía que se vende a los anunciantes. El negocio de las televisiones es vender espectadores y, desde ese punto de vista, conciliar ese modelo de negocio en el que los espectadores son mercancía que se vende con un modelo en el que los espectadores tengan derechos, pues parece en gran medida bastante difícil, ¿no? Y, de hecho, ha sido muy difícil hasta ahora y seguramente va a seguir siéndolo en el futuro, aunque los ciudadanos, por mor de la pérdida de la gratuidad de los contenidos y de modelos que necesariamente más tarde o más temprano nos van a abocar a la televisión de pago o a los contenidos de pago, pasemos en gran medida de ser solo mercancía que se vende a ser, además de mercancía que se vende, clientes de esos productos o de esos servicios audiovisuales que se van a ofrecer a través de los diferentes canales y que nos van a llegar a través de las diferentes pantallas. Esos derechos básicos de la ciudadanía, que estarían, como digo, asociados al conjunto de los medios de comunicación, tienen que ver con cosas que se han señalado aquí y en las que no me voy a detener demasiado. Tienen que ver con la veracidad de la información, que no es la información verdadera. Creo que también puede haber quedado suficientemente claro aquí, ¿no? Pero que tiene que ver con una intención, con unas prácticas profesionales, con una honestidad básica por parte del profesional de la información, que le lleva a contrastar las fuentes, que le lleva a informar honestamente de aquello que cree que es la verdad, aunque pueda no serlo, y que es algo que vincula a los profesionales y a las empresas, y que además, desde el punto de vista de los ciudadanos, es importante tener en cuenta que es un derecho que va concatenado. Es decir, la obligación de veracidad que establece la Constitución en su artículo 20, es una obligación para los medios de comunicación y para los profesionales. Quiere decir esto, que yo creo que los medios de comunicación tienen derecho a ser veraces frente, por ejemplo, al poder político o al poder económico, pero al mismo tiempo los profesionales tienen el derecho y la obligación de ser veraces y tienen el derecho de ser veraces frente a las industrias de la comunicación y tienen la obligación de ser veraces ante los ciudadanos. Yo creo que los medios de comunicación públicos tienen también un ámbito de plus, de obligación, pero también un ámbito de valor añadido y, por lo tanto, de positividad frente al conjunto de los medios de comunicación, que debe ser precisamente donde radique su diferencia en actuación, en funcionamiento y también donde radique su garantía de futuro, ¿no? Que tienen que ver con la independencia ante el poder político, aunque sería mucho más adecuado decir su desgubernamentalización, es decir, su independencia frente a la Administración y frente a los gobiernos, pero también frente al poder económico. Nosotros que creemos verdaderamente en los consejos audiovisuales, con capacidad sancionadora, porque yo, si al final existe la posibilidad de que exista un consejo audiovisual áulico o consultivo, casi prefiero que no haya consejo audiovisual, además de que defendemos los consejos audiovisuales con capacidad sancionadora, observamos también con bastante atención modelos como es el modelo británico, donde existe también una clara diferenciación en la actuación de Ofcom, por ejemplo, entre aquello que es común para todos los medios públicos y privados, que es donde actúa fundamentalmente un regulador genérico, pero se tiene también en cuenta que los medios públicos deben tener también una instancia, además, un plus de instancia reguladora que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con los medios públicos, porque puede ser un agravio comparativo importante medir con el mismo rasero en un momento dado los medios privados y los medios públicos. Yo creo que hay algunos elementos interesantes para la reflexión, desde el punto de vista, insisto, de los ciudadanos, complementarios a los que puedan plantearse desde los profesionales. Uno tiene que ver con el Consejo Asesor. Los consejos asesores estaban ya previstos en la Ley 4/80, nunca se llegaron a crear. El derecho de acceso, una de las cosas en las que ya ha entrado el Consejo Asesor ha sido en analizar la normativa y la regulación del derecho de acceso, pero es algo que todavía queda pendiente.
existe en el ámbito de los derechos de los ciudadanos la creación de la figura del defensor de RTV, que ya existió en su momento en Radio Nacional hace muchísimos años, que es una figura que también ha existido ya también en algunas televisiones privadas, como fue el caso de Antena 3, que en España tiene una larga historia en el caso de la televisión andaluza y que creo que ahora se plantea crear en la televisión catalana. Y que es fundamentalmente algo que no es que sea estrictamente relacionado con la televisión pública, la figura de un defensor puede existir en cualquiera de ellas. Y finalmente existe la presencia en el Código de Autorregulación. En fin, el Código de Autorregulación yo creo que es una de las experiencias más chuscas que ha existido en la historia de la comunicación española, quitando la creación del pseudoconsejo de la Comunidad de Madrid, que después se derogó por ley. Sí, yo creo que son las dos experiencias más chuscas y es mucho decir en la historia de la comunicación, al menos de los últimos años, ¿no?